¿Qué es lo peor que te ha pasado en la vida? Mi abuelo y mi mamá fallecieron con 5 semanas de diferencia. No pude despedirme de ninguno de ellos. Cambió completamente mi vida. Mi abuelo había estado en el hospital, pero estaba mejorando. Estaba a punto de ser dado de alta cuando de repente comenzó a decaer. Lo estabilizaron y lo pusieron en la unidad de cuidados intensivos. Cuando regresé a casa, 1 hora de camino, y llegué al hospital, él ya estaba inconsciente. Nos dijeron que podría mejorar, pero no estaban seguros. Nos dijeron que volviéramos a casa y que estaría bien por unos días. A las 5 de la mañana del día siguiente, mi mamá recibió una llamada diciendo que mi abuelo había fallecido. Prácticamente fui criado por mis abuelos y mi mamá, así que esto fue difícil para toda mi familia. 1 semana después de que mi abuelo falleció, mi mamá sufrió un pinzamiento en el cuello. Ella tenía esclerosis múltiple y algunos otros problemas neurológicos, lo que hacía que el dolor fuera mucho más intenso de lo que debería haber sido. Regresé a casa por el fin de semana y esa noche mi mamá no pudo moverse porque el dolor era tan fuerte. Terminaron llamando a una ambulancia y ella fue ingresada en el hospital durante 1 semana. Luego fue a un centro de rehabilitación y estaba mejorando cada día. Recibí una llamada de mi hermana después de clase que decía que mi mamá regresaría al hospital. Tenía un coágulo en el pulmón. Le pregunté si debía volver a casa. Ella dijo que los doctores pensaban que se recuperaría en unos días y que no era serio. Recibí una llamada a las 4 de la mañana diciendo que había fallecido. Fueron los meses más difíciles que he vivido. Perdí a 2 de las personas en mi vida que me criaron y me enseñaron a ser un adulto. De repente, todo era incierto. Estaba a punto de graduarme de la universidad y, como estábamos vendiendo la casa, no sabía dónde iba a vivir. No tenía mis 2 pilares habituales a quienes pedir consejo y me sentía perdido. Me gustaría pensar que, más de 2 años después, estarían orgullosos de cómo resulté. Aún los extraño cada día. Perdí a una niña inesperadamente en el 2º trimestre. Ella tendría 5 años ahora. Perdí a mi bebé mientras mi exesposo estaba en el trabajo. Lo llamé desde el hospital, y él dijo que no podía salir temprano porque tenía un gran proyecto. Apareció varias horas después oliendo a cerveza y se negó a tomarse el día siguiente libre para quedarse conmigo. Se suponía que alguien debía quedarse conmigo, ya que estaban preocupados de que pudiera tener complicaciones. Estaba demasiado avergonzada para llamar a alguien, así que pasé el día siguiente sola, sosteniendo su osito de peluche y llorando. Mi suegra me dijo, ni siquiera 48 horas después, que necesitaba callarme y dejar de quejarme, porque, en realidad no era un bebé, y que simplemente debería intentar quedar embarazada de nuevo. Siempre puedes hacer más. Las complicaciones derivadas de su pérdida me han dejado en gran medida infértil. Desde entonces, he tenido un divorcio y un nuevo matrimonio y, a pesar de que estamos emocionados por comenzar el proceso de adopción, aún hay una parte de mí que duele por esa pequeña a la que nunca pude abrazar. No creo que alguna vez deje de sentir esa tristeza por ella. Lo siento mucho, mi cuerpo te falló, Ana. Siempre te amaré. Estoy perdiendo mi visión debido a la miopía degenerativa. Básicamente, soy extremadamente miope con un astigmatismo extremo que ha hecho que mis ojos se deformen en forma de balón de fútbol, y al hacerlo, los vasos sanguíneos dentro de ellos han migrado a lugares donde no deberían estar. Uno se filtró en la parte central de mi ojo derecho y dejó cicatrices en la retina que, básicamente, significan que mi visión central en ese ojo no existe. Soy legalmente ciego en mi ojo derecho incluso con lentes correctivos. Mi ojo izquierdo está bien con gafas, pero mi médico ha dicho que ha visto muchas lesiones y rarezas en él, y las probabilidades son altas de que lo mismo que sucedió con mi ojo derecho sucederá con mi ojo izquierdo. Así que eso es genial. Tengo 39 años y he podido ver durante casi 4 décadas, así que eso es algo. La parte más aterradora es que tengo un hijo de 5 años, no verbal y autista, que requiere mucha supervisión y atención, y la idea de enfrentar ese desafío mientras también soy ciego es simplemente... Ni siquiera puedo pensar en ello. Fui víctima de abuso cuando tenía 14 años y contraje virus papiloma humano. Me diagnosticaron cáncer cervical para cuando cumplí 20 años. Recibí tratamientos de crioterapia y láser antes de que mi ginecólogo tuviera que remover aproximadamente el 45% de mi cuello uterino.
No puedo tener hijos, mi cuello uterino se dilataría demasiado pronto para llevar un embarazo a término. Nunca quise tener hijos en primer lugar, tengo casi 28 años y ese sentimiento aún no ha cambiado, pero es una cosa decidirlo por ti misma y otra muy diferente que te digan que no puedes. Antes de encontrar a mi pareja, tuve citas en las que una vez que el chico se enteraba de que no podía tener hijos, en realidad se levantaba y se iba en medio de la cita. Simplemente se levantaba y dejaba la mesa. ¿Quién hace eso? Así que decidí que a partir de ese momento iba a ser completamente honesta. Si estás de acuerdo con la verdad de lo que eso implica conmigo, genial, vamos por una segunda cita. Si no, fue un placer conocerte. De hecho, esa es la razón por la que para mí y mi pareja hubo una segunda cita. Siempre menciono esto, pero es lo más significativo que ha sucedido en mi vida, así que siento que siempre es relevante. Cuando tenía 14 años, mi mamá se colapsó en casa tras sufrir una hemorragia cerebral. Nunca volvió del hospital y falleció 4 meses después. Desearía nunca haberla visto así en el hospital. Mi mamá era mi todo. La adoraba. Olvidó quién era yo. No podía hablar bien después de que le quitaran parte de su cerebro y no podía funcionar en absoluto. Odiaba verla así, luchando por alimentarse y demás. Una parte de mí está feliz de que nunca tuvo que volver a casa y vivir con personas que se encargaran de ella por el resto de su vida. A ella le habría desagradado mucho eso. La otra parte de mí extraña muchísimo a su mamá y daría cualquier cosa por tener un abrazo más y decirle que la amo. Una vez que ella se fue, nuestra ya precaria situación familiar se volvió 100 veces peor, con mucho historial de abuso por parte de mi hermano y mi papá, y las cosas se pusieron muy mal. 14 años después estoy bien y soy el pegamento que nos mantiene unidos a todos. Han pasado otras cosas malas, pero perder a mi mamá supera todo. Edith, me rompe el corazón que tantos de ustedes hayan tenido que pasar por esto. Mis pensamientos están con cada uno de ustedes que ha perdido a su mamá o a personas importantes en sus vidas. Un enorme abrazo para todos. XX. A los 10 años, me senté y observé cómo mis padres gritaban el uno al otro, mi madre atacando violentamente a mi padre, dándole puñetazos en la cara y arañándole, solo para que mi padre le quitara su bolso, lo diera vuelta y cientos de pastillas se derramaran por el suelo. Ella comenzó a recogerlas del suelo y a meterlas en su boca mientras mi padre intentaba sujetarla por detrás y mantener sus brazos abajo para que no pudiera hacerlo. Ella gritó en un ataque de rabia y luego empezó a golpearse a sí misma en la cara, con toda su fuerza, diciendo que se odiaba a sí misma y a su vida. Eran gritos de pura agonía, como los sonidos de un exorcismo. Siempre me perseguirán. Tras un breve periodo que está borrado en mi mente, recuerdo que mis vecinos vinieron a cuidar de mi hermana menor y de mí mientras mi padre se llevaba a mi madre y la metía en una institución mental. No entendía lo que estaba sucediendo. Fue traumático. Ahora tengo 34 años, y aunque me siento mal por sentir esto, no creo haber superado esa noche. A lo largo de los años, ella se ha recuperado, luego ha recaído en las sustancias ilícitas, y así sucesivamente. Debido a su abuso, como adulta ahora, he tenido que ver cómo su salud física se deteriora drásticamente con el tiempo y ella acaba de cumplir 60 años. Ha tenido ataques al corazón, accidentes cerebrovasculares, y le han quitado varios metros de intestinos. He presenciado la guerra y ahora estoy viendo los efectos posteriores. Sean comprensivos, especialmente cuando hay niños involucrados. Tenía 7 años. El niño de 7 años que era yo estaba tan emocionado de finalmente pasear a nuestro perro familiar solo. Nuestro perro era un terrier de Cairn, imagina a Toto de El Mago de Oz. Vivíamos en un vecindario muy seguro y amigable. Hice una caminata rápida por el vecindario y estaba casi en casa. Podía ver a mi familia afuera de nuestra casa a lo lejos. De repente, un perro enorme atravesó una puerta de pantalla de una casa cercana y nos atacó. Mi perro y yo nos quedamos inmóviles, en shock. Este perro tenía una misión. Levantó a mi indefenso perro y lo lanzó de un lado a otro, mordiendo partes de él. Lo tiró como si fuera un juguete para masticar mientras yo gritaba pidiendo ayuda. Todo parecía estar sucediendo en cámara lenta. Mi familia corrió por la calle y los autos cercanos se detuvieron para observar la masacre a plena luz del día. Un extraño salió de su auto y abrió su maletero.
Sacó un palo de golf de 9 y le dio un golpe tan fuerte como pudo al atacante, pero este ni se inmutó. Mi papá llegó y le dio una patada al Rottweiler en la caja torácica con botas de punta de acero tan fuerte como pudo, pero no soltó su agarre mortal. Finalmente, los dueños del perro salieron y lograron controlar a su mascota. Mi perro seguía vivo, pero parecía derrotado. Se alejó en un estado aturdido, con la cola entre las patas, como si sintiera que nos había decepcionado. Mi madre tomó a nuestro perro y se subió al auto para apresurarse al veterinario. Desafortunadamente, nuestro perro familiar de 7 años murió de camino, envuelto en una manta y lamiendo la mano de mi madre. Ahora tengo 24 años y soy un hombre hecho y derecho, y siempre tendré precaución alrededor de perros más grandes. Por lo que he leído, cuando un perro está en modo de ataque instintivo, atacará al objetivo más pequeño. Me gusta creer que mi perro salvó mi vida ese día, ya que yo habría sido el objetivo más pequeño si no hubiera estado a su lado. Edición. Para quienes se preguntan qué pasó con el Rottweiler, fue enviado lejos y no fue sacrificado. Los dueños del Rottweiler nos compraron un cachorro nuevo, de la misma raza, y, créanlo o no, fue víctima de un atropello y fuga justo fuera de mi casa apenas 2 meses después. No hace falta decir que mi familia no ha tenido mucha suerte con los perros, y no he tenido uno desde entonces. 2013 fue el año más difícil no solo para mí, sino también para mi familia. El momento más destacado del año fue que me gradué de la escuela secundaria al inicio del verano, pero parecía que después de eso, mi suerte en la vida empezaría a decaer. Ese mismo verano, mi madre fue atacada. La golpearon en la cabeza con una tubería mientras caminaba por su ruta habitual, como lo hace todos los días en nuestro pequeño pueblo. El hombre que la atacó había quitado la vida a un amigo de la familia un año antes, y su razón para atacar a mi madre fue que quería celebrar de nuevo en el aniversario de su primer crimen. Afortunadamente, ella sobrevivió a lo que los médicos dijeron que tenía un 20% de probabilidad de lograr y ha hecho una fuerte recuperación desde entonces, salvo por una gran pérdida de memoria. ¿De lo malo, verdad? No, mi papá, que tuvo que pasar por todo esto con la persona que más amaba en este mundo, fue diagnosticado con cáncer de riñón y lesiones en el cerebro. Afortunadamente, las lesiones fueron tratadas y el cáncer de riñón es bastante tratable, pero el daño irreparable que esto le ha causado lo ha vuelto un hombre más pequeño y más débil de lo que era antes, aunque los signos de mejoría han sido prometedores. No lo mencioné antes, pero después de graduarme y antes de que atacaran a mi madre, me rompí el brazo por la mitad en un accidente de cuatrimoto. Fue bastante brutal y tengo fotos si alguien está interesado. Fue mi primer hueso roto y la única lesión significativa de mi vida hasta ahora. La muerte es algo curioso, a veces es mucho más difícil para los vivos que para el fallecido. Yo tenía apenas 11 años cuando perdí a mi mamá. Digo, perdí, porque cuando pierdes a un padre, pasas el resto de tu vida buscándolo, aunque nunca lo encuentres del todo. Ella solo tenía 32 años. Sufría de esclerodermia sistémica severa. Es una enfermedad que hace que todos tus tejidos blandos pierdan elasticidad y, eventualmente, mueres porque tus pulmones ya no intercambian aire o tu sistema inmunológico falla. Hacia el final de su vida, me convertí en su cuidador. Observé cómo se encogía y sus huesos desgarraban su frágil piel, la llevé a la cama cuando sus medicamentos la hacían sentir tan enferma que no podía mantenerse de pie. En el último mes de su vida, ella me dejó solo. Sabía que su tiempo se había acabado, así que desapareció para que yo no fuera quien la encontrara. Pasé largas noches solo esperando que regresara a casa, aterrorizado de quién podría entrar en su lugar. Ahora he estado sin ella más tiempo del que estuve con ella, pero aún pesa en mi mente. Todavía busco en las multitudes su rostro. Siempre que veo un Buick Century rojo, espero ver a ella al volante. A veces tengo suerte y la sueño, o veo un poco de ella en la cara de mi hermana o en la risa de mi hermano, pero la búsqueda nunca se detiene. Probablemente naciendo. Mis padres tuvieron otra fuerte discusión sobre las fiestas de él, y mi mamá estaba embarazada de 7 meses de mí. Ella encontró una pistola cargada en una bolsa de gimnasio que él tenía. Se sentó en una mecedora, primero puso la pistola en su cabeza, luego la puso en su vientre y apretó el gatillo. La bala atravesó su abdomen, golpeándome del lado derecho. Fue llevada de urgencia al hospital. Afortunadamente, una de sus amigas la encontró y llamó al 911,
donde realizaron una cesárea de emergencia para sacar a mí. Estaban tan seguros de que no iba a sobrevivir que trajeron a un sacerdote para darme la unción de los enfermos allí mismo en la unidad de cuidados intensivos. Terminé teniendo que removerme un pie de intestino delgado debido a gangrena gaseosa, mi pierna derecha fue restablecida quirúrgicamente, me pusieron una colostomía mientras mis intestinos sanaban, un tubo de alimentación a través de mi músculo pectoral derecho porque mi garganta era demasiado pequeña, y desarrollé asma y soy legalmente ciego en mi ojo izquierdo. Además, me mantuvieron en una incubadora durante semanas con luz ultravioleta iluminándome 24/7 y tuve que recibir una masiva transfusión de sangre. Pero logré salir adelante y el resto es historia. Además, mi mamá no solo trató de irse a mejor vida otra vez al tomar un montón de pastillas unas semanas después, sino que finalmente me dejó cuando tenía 4 años y nunca miró atrás. Bueno, no me pasó a mí, pero aún así fue lo peor que jamás experimentaré. Toco madera. La hija de mi amiga falleció. El papá de la niña perdió el control durante uno de los días de visita y la sacudió, golpeó, ahorcó y finalmente le causó una lesión cerebral lo suficientemente grave como para hacer que su cerebro se inflamara. Ella se desmayó y nunca recuperó la conciencia, y mi amiga tomó la decisión de suspender el soporte vital después de unos días sin actividad cerebral. Ella tenía 15 meses. Su partida fue la más reciente en una cadena de 6 para mí en un período de 12 meses y realmente me afectó profundamente. Nadie debería perder a un hijo de esa manera. Nadie debería perder a un hijo, si el mundo fuera justo, pero perder uno por violencia, especialmente infligida por un padre. No, de ninguna manera. Simplemente, que se joda todo sobre esa situación. Lo peor de todo, edito, porque aparentemente esto no está claro, soy amiga de la mamá. Que se joda el papá, no siento ni una pizca de compasión por él. Hay tantas cosas que podría haber hecho en lugar de lo que hizo. En el lado positivo, mi amiga ahora está casada y tiene 2 hermosos niños pequeños, y su esposo es genial. Los niños, también. Ella es tan feliz como una persona puede ser después de haber experimentado algo así. En general, le va bien. Ha sido muy catártico verla recuperar su felicidad. Pasé 4 o 5 días caminando por mi casa vacía preguntándome dónde estaban mis hijos. Sorpresa, el divorcio de mi ex, ella no contestaba mis llamadas y no dejó una nota. Su familia tampoco respondía. Era una cosa más en medio de muchas cosas malas, matrimonio difícil, problemas de dinero serios, un divorcio horrendo, 2 años de custodia conflictiva, ella yendo a prisión, un montón de abogados y fechas de corte, pero no saber dónde estaban mis hijos me cambió, no podía comer. No podía dormir, mi ex estaba inestable, realmente temía lo peor. Seguía caminando por las habitaciones vacías buscándolos. El infierno de saber lo que realmente importa es que nunca puedes pensar en otra cosa después. Esto acaba de suceder anoche, esta mañana. Descubrí que mi novio se casó con otra mujer mientras seguía conmigo. Terminamos aproximadamente hace 11 horas. Me enteré al ver un mensaje de texto y usar Facebook para encontrarla. Y, para mi sorpresa, ahí estaba. Mi hermoso novio y su hermosa novia felices en una boda que ocurrió a finales de agosto, principios de septiembre de este año. Estuvimos juntos durante 3,5 años. Aparentemente, me conoció después de que ellos terminaran. Y luego, 1,5 años después, se encontraron de nuevo y reavivaron su relación sin avisarme de nada. Morí alrededor de 82 veces hoy. Edición, gracias a todos por sus amables palabras y mensajes privados. Ninguno ha sido negativo. A aquellos que revisaron mi historia y me dijeron que era insertar adjetivo, gracias. Nunca me he sentido tan UGH en mi vida y ese pequeño gesto de superficialidad de desconocidos me sacó una pequeña sonrisa. Tengo amigos que están pendiente de mí y finalmente voy a intentar dormir ya que me desperté a las 7 de la mañana del jueves. Salud. Edición 2, sigo recibiendo mensajes tan solidarios. Solía poner los ojos en blanco cuando veía publicaciones y ediciones así, y ahora lo entiendo. Muchas gracias. Esta publicación de Reddit es tan terapéutica para mí. Escribir parece permitirme ver esto desde un punto de vista lógico. Cuando hablo con mis amigos, es todo emoción y mi cerebro no parece querer funcionar. Me desperté esta mañana después de finalmente poder dormir un poco. Dios mío, fue tan difícil.
Tuve que llamar a mi amiga para que me ayudara a superar otra desgarradora crisis. Mi pobre y leal perro se quedó a mi lado hasta que estuve lista para sacarla. Me duché para quitarme su olor en la ducha que compartimos tantas mañanas y noches. Finalmente salí y fue un golpe de realidad. La delirante no estaba allí más, pero la tristeza era tan malditamente real. Tan malditamente real. Los intervalos entre mis llantos se están haciendo más largos, pero no puedo esperar a que ya no haya más llanto. Hasta ahora, lo peor que me ha pasado probablemente fue el día en que mi hermano desapareció. Mi hermano había estado desaparecido durante algunos años, cuando no se presentó a una audiencia judicial. Mi hermano tenía muchos demonios personales en su vida, desde depresión hasta paranoia e incluso adicción. Mi papá buscó por todas partes y yo he hecho algunos viajes con él para encontrar a mi hermano. La única pista que mi papá encontró fue en una zona boscosa en el extremo norte de una ciudad donde vivía mi hermano. Fue allí donde mi papá encontró un lugar en el bosque con algunos de los objetos de mi hermano, como ropa, zapatos, un teléfono celular y mochilas. Mi hermano incluso había cavado un pequeño hoyo en el suelo bajo un árbol y había algunas bolsas de dormir bajo él. Mi hermano tenía algo de entrenamiento en las fuerzas, así que sabía lo que estaba haciendo. Hace poco encontraron sus restos. Los hallaron a solo unos metros de donde estaba su campamento en el bosque. La causa fue un cráneo fracturado por una caída y no se sospecha de foul play. Fue una fractura limpia. Mi papá ha estado devastado y con el corazón roto desde entonces. Una pseudo exnovia se fue a mejor vida repentinamente, su familia no habla, pero conoce la causa oficial. Tuvimos una relación tumultuosa y complicada, y no estábamos en contacto cuando ella se fue, pero en algún momento, la amé mucho. En algún lugar de mi corazón, todavía la amaba. Justo antes de que falleciera, una amiga suya sugirió intentar reconciliarnos y ser amigos nuevamente. No aproveché esa oportunidad porque pensé que ella me odiaba. Resulta que nunca lo hizo. Pasé años culpándome por lo que le pasó. Tuve cáncer de garganta, un tumor de 4 centímetros por 4 centímetros por 3 centímetros que iba desde las amígdalas hasta la lengua. Me quitaron todos los dientes, con anestesia local, y eso tomó 2 sesiones, y luego comenzó la verdadera diversión. Tuve que afeitarme la barba de 20 años. Un par de pruebas y escaneos más, como una tomografía por emisión de positrones, PET, resonancia magnética, MRI, cosas así. Luego, 35 sesiones de radiación y 3 ciclos de quimioterapia de alta dosis. Desde el 17 de diciembre hasta el 8 de febrero, todos los días laborables estuve atado a una máscara ajustada en la cara, tan apretada que no podías parpadear, durante aproximadamente 20 minutos. Pasé de 70 kilogramos a 53 kilogramos, con sonda de alimentación, me sentí muy enfermo cuando terminó. Durante 3 semanas, dormía 18 horas al día, enfermo como un perro durante 2 meses, pero tengo la suerte de ser australiano. No tuve que pagar ninguna factura hospitalaria. A pesar de que vi a 2 especialistas, un dietista, un patólogo del habla, etc. Cada semana, y obtuve una cura perfecta. Tenemos a los mejores doctores y enfermeras en el mundo para el cáncer. Todo bien ahora. Hace poco más de 20 años, mi primo, bastante cercano, que tenía 14 años en ese momento, le quitaron la vida por un conductor ebrio. Estaba en el asiento trasero, y su madre, mi tía, estaba manejando de regreso a casa después de dejarme en la mía. La mujer culpable tenía 3 antecedentes por conducir en estado de ebriedad. Por supuesto, la borracha no tenía ni un raspón. La gente se detuvo después del accidente, ella intentó que la llevaran a casa y dejaran la escena, sin importarle lo que le hubiera pasado a las personas en el otro auto. Fue a la cárcel durante 10 años y perdió su licencia de por vida. Ahora está pidiendo que le devuelvan su licencia. Que se joda, esa perra, puede caminar a todos lados. La tercera pérdida del bebé fue, con mucho, el peor que me ha pasado. Los 2 anteriores ocurrieron antes de alcanzar las 12 semanas, pero este fue casi a los 4 meses. Ya había ido a ultrasonidos y todo estaba bien, hasta la mañana del cumpleaños de mi esposo. Cuando desperté, supe que algo no estaba bien. Un poco más tarde, el dolor se volvió insoportable, así que corrí a urgencias. Allí tuve que acostarme en una camilla en el pasillo porque la sala de urgencias estaba llena.
Era extremadamente doloroso y, tristemente, no había nada que los doctores pudieran hacer. Me informaron que ya había comenzado el proceso y que no había nada que yo o ellos pudiéramos hacer. Así que allí estaba, frente a un montón de extraños, no era la única en el pasillo, perdiendo a mi hijo, sabiendo que estaba muriendo dentro de mí y no podía hacer nada. Lo peor fue que tenía que regresar al día siguiente para un legrado porque no podían hacerlo ese día. Así que tuve a mi bebé dentro de mí durante un día. Fue brutal. Mi papá tuvo una cirugía que supuestamente debería aliviar finalmente el dolor que había estado sufriendo durante años. Resultó que su implante de cadera había desencadenado una respuesta autoinmune y, cuando la articulación falsa ya no estaba allí para atacar, el cuerpo fue por el siguiente punto más débil, que resultó ser sus pulmones. Un mes en casa con oxígeno no dio los resultados que esperaban. Se sometió a una biopsia de pulmón. 2 días después, tuvo un colapso y le pusieron en un ventilador. La biopsia reveló fibrosis pulmonar, que trataron con un medicamento de quimioterapia. Comenzó a mejorar. Intentaron reducir la sedación, pero volvió a colapsar. No mucho después, sus sistemas orgánicos comenzaron a fallar y mi madre y yo tuvimos que tomar la difícil decisión de interrumpir el tratamiento y dejarlo ir. Se fue en cuestión de 5 minutos después de apagar las máquinas. Cuando tenía 12 años, hace 4 años, la casa en la que vivía se incendió hasta quedar algo así como a la mitad. Vivía en el último piso y mi mamá me salvó la vida porque escuchó a un tipo gritando afuera. Fue en medio de la noche. Pasó aproximadamente 1 hora hasta que los bomberos finalmente nos rescataron. Fue un periodo horrible, en realidad pensé que iba a morir, ya que nuestro balcón está en la parte trasera de la casa y la entrada para llegar allí era realmente oculta. Tenías que rodear la casa y cargar una pesada escalera de 10 metros de altura, otros 50 metros para llegar hasta nosotros. También rescataron a las otras personas primero porque eran mucho más fáciles de alcanzar. El evento estuvo en las noticias, por cierto. Cuando fuimos rescatados, me separaron de mi mamá porque no había suficiente espacio para que mi mamá y yo tuviéramos una habitación en el hospital juntos. Como un niño de 12 años preocupado por su mamá, esto fue realmente horrible. Necesité alrededor de 1 semana para volver a estar sano, y para poder ver a mi mamá de nuevo. Finalmente, después de ser dado de alta del hospital, no pudimos, por supuesto, volver a nuestro antiguo hogar, así que tuvimos que buscar incluso el peor apartamento para vivir. Después de un tiempo, encontramos uno, pero estaba un poco sucio y había algunas cucarachas, no demasiadas, así que estaba bien. Finalmente, después de 6 meses, pudimos regresar a nuestra antigua casa. Mi mamá estaba demasiado traumatizada por el evento, así que nos mudamos 1 año después nuevamente, ya que le generaba una especie de paranoia vivir en la misma casa que casi nos mata, a donde vivimos actualmente. Sin embargo, en la misma ciudad. Mi mamá todavía sufre de depresión por esto, pero está mejorando. Lo siento por cualquier error y las malas formulaciones que haya hecho, estoy realmente perezoso en este momento y el inglés no es mi lengua materna, por favor, entiendan. La enfermedad de Meniere, esa sensación de haber bajado de una montaña rusa, así te vas a sentir las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No hay cura, solo tomas medicamentos y, con suerte, se extinguirá en 10 años. Olvídate de comer o de caminar a las tiendas porque sientes que estás en un barco y quieres vomitar todo el tiempo. Luego vienen las migrañas, y los ataques de caída donde tu mundo se voltea y te caes porque tu equilibrio se ha perdido. Estrés, ansiedad, depresión. Conocí a una chica cuando tenía 25 años, ella tenía 22. Salimos durante 3 años y eventualmente nos casamos. Ella era una persona maravillosa y no podía pedir una mejor novia. Mientras planeábamos la boda, mencionó que su exnovio se ofreció a ser DJ gratis. Salieron durante 3 años, cuando ella tenía 15 a 18, y fue una ruptura amistosa. Él también estaba casado, así que realmente no tenía un problema con eso. Quiero decir, servicio de DJ gratis. Así que, nos casamos y fuimos a la recepción. Todos estaban pasándola genial. Estaba hablando con un amigo y de reojo vi al exnovio DJ mirando algo. Miré y él estaba mirando a mi esposa, que se veía increíble. Y mi esposa le estaba sonriendo de vuelta. Continué hablando con mi amigo pero lo seguí observando.
Ella estaba al otro lado de la sala, pero se sonrieron mutuamente y ella comenzó a mirar alrededor de la sala, probablemente buscándome, pero yo estaba bastante bien escondido. Mi esposa caminó hacia el área del baño y el DJ le pidió a su asistente que lo reemplazara y comenzó a caminar en la misma dirección. Empecé a entrar en pánico por dentro. Me disculpé y caminé en esa dirección. No pude encontrar a ninguno de los dos. Había 3 baños, uno para hombres, uno para mujeres y un baño familiar que se cerraba por dentro. Entré al baño de hombres, no había nadie allí. Esperé unos minutos y el baño familiar se abrió, y mi esposa me vio y trató de hacerme ir a bailar, pero no me movía. El tipo finalmente salió, unos minutos después, y mi esposa aseguró, una y otra vez, que solo estaba ayudándola con su vestido. Sí, claro, pero ¿por qué él tenía los pantalones abajo? Me fui. Ella me llamó por teléfono y nuevamente juró que no había pasado nada. Hablamos sobre eso al día siguiente, pero no podía entender por qué necesitaría su ayuda, de todas las personas, para ese tipo de cosas. Pude obtener una anulación, nunca volví a casarme.